Hola a todos, mi nombre es Byron y en esta ocasión voy a resolver un problema de circuitos de corriente continua. El problema fue tomado de Física para Ciencias de Ingeniería de Giancoli, volumen 2, cuarta edición, capítulo 26. El problema es el número 24. El problema nos dice lo siguiente. Un resistor de 2.8 kiloohmios y uno de 3.7 kiloohmios se conectan en paralelo. Esta combinación se conecta en serie con un resistor de 1.8 kiloohmios. Si cada resistor está clasificado en 0.5 vatios, máximo sin sobrecalentamiento, ¿cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar a través de toda la red? Al parecer es un problema de diseño de circuitos, ya que la potencia que nos da caracteriza a los componentes, es decir, a los resistores, más no es la potencia real que se obtendría en el circuito. Se empieza por realizar un esquema del circuito con los componentes que nos describe el problema. Bueno, una vez realizado el diagrama esquemático con los componentes que describe el problema, en este caso el resistor en serie y los dos resistores en paralelo, voy a proceder a nombrar las terminales que van conectadas a la fuente del circuito, así como también los nodos presentes. También voy a darles nombre a las tres resistencias y también vamos a identificar qué pasa con sus corrientes. Entonces empiezo, voy a nombrar a la fuente, a los terminales de la fuente como A y B, y a los nodos como B y C. Esta va a ser mi resistencia 1, mi resistencia 2 y mi resistencia 3. Voy a colocar aquí que circula la corriente I1 al llegar al nodo B, divide tanto en I2 con I3. Al llegar a C, vuelve a ser I1. Listo, ahora voy a sacar los datos que me dice el problema. Tengo que la resistencia 1, que es la que está conectada en serie, tiene un valor de 1800 ohms. La resistencia 2, 2800 ohms. La resistencia 3, 1700 ohms. Y tengo una potencia que caracteriza a estas tres resistencias, que no es la que realmente está presente en el circuito, sino que bien sea se entiende como una potencia nominal, como una potencia que caracteriza a cada uno de los componentes del circuito. La voy a anotar aquí en color rojo. 0.5 vatios. La misma potencia será tanto para 1, para 2 y para 3. Con los valores de resistencia y de potencia nominal que tengo, puedo obtener valores de corriente y valores de voltaje que son máximos o que se permitirían en cada uno de los resistores. Entonces, miren, para la resistencia 1, tengo que la potencia suministrada en 1 es igual a la intensidad o corriente de 1 al cuadrado por la resistencia. Despejando, tengo que la corriente en 1 es igual a la raíz cuadrada de potencia 1 sobre resistencia 1. La intensidad 1 o corriente 1 es igual a 0.5 de potencia sobre 1800 de resistencia. Mi intensidad 1 es igual a 0.0167 amperes. Quiere decir que es el máximo valor de corriente que soportaría la resistencia 1.
Asimismo, tengo otra fórmula de cálculo que incluye potencia, resistencia y lo que quiero conocer, voltaje o tensión. Digo que potencia 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1, voltaje 1 al cuadrado. Mismo despejo, voltaje 1 es igual raíz cuadrada de potencia 1 por resistencia 1. Voltaje 1 es igual, potencia tengo de 0.5 vatios por resistencia 1800 ohms. El potencial eléctrico en la resistencia 1 es de 30 voltios. Sí, es lo máximo que puede soportar. Realizo el mismo procedimiento para las tres resistencias. Tengo entonces la corriente en 2 es igual a la raíz cuadrada de la potencia 2 sobre la resistencia 2. Tengo que la corriente 2 es 0.5 sobre 2800 ohms. Por lo tanto, mi corriente 2 es de 0.0134 amperios. Asimismo, el potencial eléctrico en 2 es igual a la raíz cuadrada de la potencia 2 por la resistencia 2. El potencial eléctrico en 2 es la raíz de 0.5 vatios por 2800 ohms. El potencial eléctrico en la resistencia 2 máximo es de 37.4 voltios. Ahora para 3, la corriente para 3 es igual a la raíz cuadrada de la potencia en 3 sobre la resistencia de 3. La corriente para 3 es 0.5 vatios dividido para 3700 ohms. La corriente en 3 máxima que soportaría es 0.0116 amperios. Y asimismo, potencial eléctrico en 3 es igual a la raíz cuadrada de la potencia en 3 por la resistencia de 3. Potencial eléctrico en 3 es igual a 0.5 vatios, raíz cuadrada de 0.5 vatios por la resistencia 3 que es 3700 ohms. Potencial eléctrico en 3 es 43 voltios. El máximo voltaje que puede soportar la resistencia 3. Listo, entonces aquí tengo las consideraciones nominales ya que fueron sacadas con una potencia máxima para que no exista sobrecalentamiento. No es, aclaro nuevamente que no es la potencia real que experimentan la resistencia 1, 2 y 3. No es un valor que debo tener en cuenta para el diseño. Entonces aquí ya he identificado tanto la corriente y el potencial eléctrico que soportarían cada una de las resistencias, con lo cual yo empiezo a tomar consideraciones para poder llegar a lo que me pregunta el ejercicio, sobre cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar a través de toda la red, es decir, el voltaje que puedo aplicar en los terminales A y B para suministrarlo a todo el ejercicio o a todo el circuito que está graficado. Bueno, para continuar me voy a enfocar en el arreglo en paralelo. Si nos damos cuenta, tenemos dos valores de potencial eléctrico, uno de 37.4 para la resistencia 2 y uno de 43 voltios para la resistencia 3. Me debo decidir por uno de ellos para continuar con el diseño del circuito.
En este caso me voy a ir por el de 37.4 voltios, ya que si yo aplicaría 43 voltios a la resistencia 2, sé que el máximo que resiste es 37.4. Entonces no correspondería tomar este valor. Elijo 37.4 voltios. Sí, este valor es el que va a estar suministrado en los puntos B y C. Tengo entonces que el voltaje DC es igual a 37.4 voltios. Al reducir el circuito en un arreglo en paralelo me quedaría de la siguiente manera. Tendría entonces que calcular un valor de la resistencia equivalente del arreglo en paralelo. Y adicional a eso también puedo determinar el valor de corriente que circula en este arreglo. ¿Sí? El valor de corriente total, porque hay que recordar que cuando está las resistencias por separado, este valor de corriente se divide tanto en uno como en dos. ¿Sí? Y su suma, que no necesariamente tienen que ser iguales las dos corrientes, su suma equivaldrá a esta corriente que acabo de poner en rojo. Listo, entonces para calcular el valor de la corriente en los terminales de C, sé que esto es igual al voltaje de C sobre la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente, como proviene de un arreglo en paralelo, sé que es igual a 1 sobre 2800 ohmios más 1 sobre 3700 ohmios, todo esto elevado a la menos 1. Tengo que el valor de mi corriente en los terminales de C o en los puntos de C es igual a 0.0235 amperes, con lo cual puedo sacar mi primera conclusión, que este valor de corriente es mucho más de lo que puede haber en R1, ya que si nosotros ya reducimos así el circuito de la regla en paralelo, tendríamos, miren aquí a continuación, nuestra resistencia que estaba antes, que era la que estaba en serie, ¿sí? Es la resistencia. Por lo tanto, la misma corriente que circula para uno tiene que circular para el arreglo en paralelo que está aquí simplificado, es decir, la corriente BC tiene que ser la misma que la corriente 1, lo cual no es así porque tenemos un valor de corriente para 1 de 0.0167 y la que nos salió en la regla en paralelo es 0.0235, entonces esta es mucho más de la que soporta la resistencia 1, y con lo que yo descarto la posibilidad de diseñar el circuito con estas consideraciones. Listo, me queda entonces realizarlo con la corriente de 0.0167, ya que esta fue la que me dio problema al no soportar la corriente que salió para el arreglo en vez de 0.0235. Este al ser mayor, no resiste el componente que tiene resistencia 1. Entonces, sé que este circuito, ¿sí? O el principal simplificado, o visto de su manera más simple, me quedaría así. Tengo la resistencia 1
tengo la resistencia equivalente y tengo los terminales A y B. Y esto a su vez me quedaría como una sola resistencia equivalente 2 y los terminales A, B, en el cual como consideración voy a tener el valor de la corriente que circula entre A y B, que es de 0.0167 amperios. El valor de la resistencia equivalente 2 no lo sé, pero lo puedo calcular. Sé que la resistencia equivalente 2 es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia equivalente de la regla en paralelo. La resistencia equivalente 2 es los 1800 ohmios más la resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre 2800 ohmios más 1 sobre 3700. Todo esto elevado a la menos 1. La resistencia equivalente 2 es igual a 1593.85 ohmios. Ya, una vez que tengo los valores de la corriente de resistencia, la corriente es la que circula a través de A y B. Puedo calcular entonces el voltaje máximo que se podría suministrar a la red. Entonces, el voltaje máximo entre los terminales A y B es igual a la intensidad AD por la resistencia equivalente 2. El voltaje máximo es igual a 0.0167 multiplicado por 1593.85. Voltaje máximo que suministro a la fuente debe ser de 56.68 voltios. Bueno, y como sé que este valor del voltaje máximo suministrado a la red es correcto, simplemente eh, tomando en consideración para el cálculo de la corriente y el voltaje real que con ese valor se va a suministrar a cada componente. Es decir, en la resistencia 1 no cambiaría nada, ya que tengo el mismo valor de consideración para la corriente, que es de 0.0167 amperios, y me va a dar con eso un voltaje de 30 voltios. ¿Sí? Ahora para el voltaje DC, con ese valor que saqué de la fuente, que es de 56.68, lo voy a anotar por acá. Voltaje de la fuente, 56.68 voltios. ¿Ya? El voltaje de BC de la regla en paralelo, este sería el máximo que soporta, o el máximo que soportaba en nuestra anterior consideración. Entonces ya no voy a tomar en cuenta. Sé que como estaba en un arreglo en serie, 30 voltios iban a ser suministrados de la resistencia 1 y el restante del voltaje de la fuente va a ser suministrado a la regla en paralelo o a la resistencia equivalente. Es decir, que el voltaje DC es igual a 26.68 voltios. ¿Ya? Este voltaje DC, al estar en paralelo, la resistencia 2 y la resistencia 3 va a ser el mismo para cada una de ellas, es decir, el voltaje 2 es igual a 26.68 y el voltaje 3 asimismo 26.68, con lo cual no me produce ningún problema, ya que el máximo para la resistencia 2 es de 37.4 y eso está dentro de su límite máximo. Asimismo para la resistencia 3, que es de 43 voltios, entonces no habría ningún problema para ninguna de las dos. Ahora veamos qué pasa con las intensidades. Si hace que en los voltajes no hay ningún problema, ¿qué pasaría con las intensidades? Con este voltaje, con este valor de voltaje y con el valor de la resistencia 2, calculo la intensidad
o la corriente que circularía en la resistencia 1. ¿Sí? Sé que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Tengo entonces que la intensidad o la corriente 2 es de 0.00953 amperios, con lo cual yo me di cuenta que tampoco me causaría ningún problema, ya que el máximo que puede soportar la resistencia 2 es de 0.0134. Listo, asimismo hago para este componente de la resistencia 3. Sé que la corriente 3 es igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3, entonces la corriente en 3 me queda igual a 0.00721 amperios. Asimismo, este valor de intensidad o de corriente no me va a responder o no me va a presentar ningún problema, ya que el máximo que puede soportar la resistencia 3 es un valor mayor de 0.0116 amperios. ¿Ya? Entonces, este valor de voltaje de la fuente, valor máximo de voltaje que se le puede suministrar a toda la red, ha sido de 56.68 voltios. Como conclusión final, puedo decir que es muy importante conocer y tener claro todas las consideraciones tanto de un circuito en serie como un circuito en paralelo, para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas en el diseño y la selección de los componentes para un circuito eléctrico. En este caso, fuimos recorriendo por todos los componentes, ¿no? Fuimos por las resistencias que están configuradas en paralelo, no nos arrojaron valores óptimos para poder nosotros tomar estos valores de voltaje de 37.4, porque ese fue con el que empezamos. Nos arrojó un valor de intensidad o de corriente que si bien satisfacía en el arreglo paralelo, no satisfacía a la resistencia que estaba conectada en serie, que era mayor, ¿sí? Y esto solo resistía 0.0167 amperios. Luego nosotros tomamos en consideración el valor de la intensidad que puede soportar la resistencia 1, ¿sí? Que es de 0.0167. Y gracias a ese valor hemos obtenido el voltaje de la fuente. Entonces, como dije, muy importante tomar todas esas consideraciones antes de seleccionar componentes para un circuito eléctrico. Eso es todo, gracias.